Estoy entrando a compartir la pantalla con la cual vamos a estar haciendo el inicio de la sesión de hoy. Les doy la bienvenida a este webinar que hemos llamado junto con Pamela la TI Imaginaria, aquella en que los project managers no gestionan proyectos, los analistas no analizan y los diseñadores no diseñan. Vamos a comenzar en esta sesión. Bienvenidos a todos. Espero que sea de su utilidad. Como siempre, vamos a dejar las preguntas para el final. No obstante, si quieren intervenir mediante el chat durante la sesión, nosotros felices de poder atender ese tipo de situaciones. Así que, bienvenido. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Tu micrófono está off, así que partimos como tal. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. También es un honor que me hayan invitado a esta presentación que se viene sumamente entretenida. Entonces, también complementar un poco lo que decía Belisario, las preguntas al final. Y yo feliz lo voy a estar apoyando en poder responderles según corresponda. Vamos entonces, Pame, a revisar lo que va a ser esta sesión. Vamos a tener una rápida bienvenida, que nos introducimos rápidamente a los presentadores, y ahí vamos a hablar de cosas imaginarias. Vamos a dejar la etapa del cierre a Francisco para introducir lo que es este diploma en gestión estratégica de tecnología, información y comunicaciones, que profundiza en muchas de las temáticas que vamos a estar mencionando acá. La bienvenida es básicamente para darles una gran bienvenida a este webinar, tanto Pamela como yo estamos en línea con respecto a esto. Ahí está la presentación de Pamela, presentar con respecto a ella, jefe de proyecto con más de 10 años de experiencia. Particularmente esta chica creo que tiene todas las chapitas del PMI. No son fáciles de lograr. Ustedes saben que lograr certificaciones del Project Management Institute, particularmente la del PMP, la del PMI-SP o todas las otras, no cualquiera se puede jactar de tenerlas. Así que, Pamela, un honor poder escuchar desde tu sapiencia y desde el punto de vista de la experiencia los temas que correspondan a proyectos. Y por mi lado, bueno, las chapitas mías tienen que ver más con gestión de mejores prácticas entre ahí, también proyectos, pero esos temas se los voy a dejar a Pamela. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar particularmente de algunos aspectos que le pueden decir peores prácticas, que yo creo simplemente que son imaginarias, porque no se hacen. Entonces, ni siquiera es peor, no hacen las cosas. Y vamos a trabajar en esta línea. La idea es que estamos terminando alrededor de las 11, 11:30 máximo con respecto a esto. Participación cuando la estime necesario a través del chat. Vamos a intentar responder las preguntas al final. Ahora, obviamente, si les aparece algo entre medio de esto, eh, por favor, disparen a través del chat y nosotros manejamos la respuesta lo más rápidamente posible. Cámara, según sus propios intereses, y vamos hoy día a estos temas imaginarios. Lo primero es tengan un poquitito de imaginación y traten de entender esa imagen donde está el ciclo de vida, el desarrollo del software. Yo recuerdo cuando partí, mis primeras experiencias fueron como desarrollador, programador, era el nombre que se le da a ese tiempo. La tierra estaba algo caliente, estaban recién saliendo los computadores, la gente caminaba saltito. Pero recuerdo que mi primera experiencia fue como desarrollador de la fusión de un sistema bancario, que había que moverlo por la institución bancaria desde un lenguaje a otro lenguaje. Sí, estaba en Cobol, había que moverlo a RPG, por decir algo, toda la arquitectura del sistema 36. ¿No? Les dije una historia antigua. Y yo trabajaba para IBM, una empresa asociada con IBM, y para mí era muy natural que el programa que yo tenía que hacer, codificar frente a la pantalla, venía escrito en hojitas, no es programa. Venía una etapa en que escribía lo que tenía que hacer, la mayoría de ellos eran formularios, pantallas, reportes, y venía una descripción para qué estaba haciendo esto. Después venía un diagrama de flujo, muchos de ellos hechos a mano, ¿no? Porque era más rápido para el arquitecto que estaba arriba estar haciendo los monos del programa, la descripción de los campos, y lo que me dejaban a mí era la codificación, porque incluso venía un pseudocódigo detrás de esto, de lo que había que hacer. Así que mis primeras experiencias en el mundo profesional eran esas, te decían exactamente lo que había que hacer. Y recuerdo cuando vivíamos en la oficina central, estaba todo el mundo de arquitectura y uno entendía cómo estaba su función apalancando todo el resto de esta otra función. Por lo tanto, para mí ver un diagrama de arquitectura, entender la necesidad del banco, cuáles eran los sistemas que íbamos a cambiar, cuál era mi función, cuál era mi rol, ver el diagrama de flujo con los típicos diagramas de flujo y ver un diagrama de interacción de usuarios de red, era clarísimo. Y obviamente sé que esto venía de ciertos requisitos porque ya me estaban pasando el trabajo previo al desarrollo. O sea, alguien había analizado, planificado, diseñado y finalmente desarrollado. En la medida que nos fuimos haciendo más profesionales, todas estas cosas parece que se han ido perdiendo en los años. Ya pocas veces me cuesta ver en una empresa la función del diseño y el análisis como tal. Y quizás es el minuto de hacerles entender de que por muy ágiles que estemos hoy día, estas prácticas no pueden desaparecer,
porque se traduce en malos resultados. Luego de esta larga y aburrida historia, vamos a hablar de una relación fundamental cuando uno trabaja en un proyecto, particularmente un proyecto de desarrollo de software. Acá abajo está el equipo que desarrolla software. Acá está el líder técnico. No le quiero poner el nombre que siempre le dan. Voy a decir el líder técnico, la cabeza del desarrollo de software. La persona que está liderando a los desarrolladores. A veces esta es una sola persona. Pero es importante entender de que ellos lo que están desarrollando es el producto. La coordinación con los que tienen la idea, la necesidad de negocio, es hecha a través de algo que está en el jamón del sándwich. El PM o el JP, que es el gestor de proyectos, el director de proyectos, el líder del proyecto, el gerente de proyecto, como quieran llamarlo. Esta persona no necesariamente es de este mundo. Y normalmente mantiene una muy buena relación hacia arriba y hacia abajo con los representantes de usuario, representantes de proveedor. Esta es en general la mejor práctica para gestionar proyectos. Un área que auspicia y direcciona, un área que construye el producto del proyecto y una área que administra el proyecto. Pame, no sé si me quieres contar, por ejemplo, cuál ha sido tu experiencia con respecto a los roles que normalmente se encuentran, si hay o no hay. ¿Existe esta estructura que has visto tú en tu mundo profesional, en tu práctica? Mira, lo que yo he visto es que el líder técnico y el PM se ocupa como mala práctica en una sola persona. Hasta hoy en día las consultoras, por ejemplo, o algunas empresas muy grandes, este rol no está dividido en dos, sino que contratan, por ejemplo, a un PM especialista en líder técnico. Entonces, claro, en vez de ser dos personas, es una persona que tiene que estar también conocimiento de gestión de proyectos, tiene que estar en conocimiento con lenguaje de programación, también tiene que tener habilidades blandas, tiene que tener como un... Y todo eso con un experiencia. Claro, sí, y es re bonita la teoría cuando encontrás a uno, pero no hay. Y eso cuando te contratan afuera. Pero cuando nos vamos adentro de las empresas, imagínate si es difícil contratarlo afuera, ¿qué pasará dentro de las organizaciones? En mi caso los encuentro re poco. Y lo que se les dice a este líder técnico que trabaja en el área de TI, él es el PM. Y exacto. lamentablemente si uno empieza a ver la comparación o el benchmark con respecto a lo que dice el PMBOK o lo que dice el Prince, en mi caso es que están con unas brechas gigantes. No sé qué opinas tú, Pame, o estoy loco. Claro, y además de complementar un poco lo que tú estás diciendo, este líder técnico también participa en diversos proyectos, entonces tiene que estar haciendo la labor de gestionar, de liderar a su equipo de desarrollo, de conversar con el sponsor, product owner, de N proyectos. Entonces, no da tampoco No da la el ancho. brecha, el ancho, no da el ancho de poder Sí. estar justamente ahí gestionando como corresponde, con los estándares respectivos. Entonces, hoy en día la gestión de proyectos se está viendo muy afectada con este rol, que Sí, claro. justamente no saben Una especie diferenciar qué de hace ese. entre uno y otro. Y una especie de superhéroe. Uno de nuestros participantes dice alguna empresa pública oferta de trabajo y tirar las características de empleo y una mezcla de JP, líder técnico, y si no, desarrollador, full stack, todo en uno. Y pagan poco. No, eso ya, no, yo no lo dije, lo dijo usted, pero eso es verdad. Sigamos, antes de que se nos caldee el ambiente. Vamos entonces a nuestro ciclo. La primera función imaginaria, el análisis. ¿Por qué digo que imaginario? Porque el analista de imaginario, o sea, en teoría, el analista de negocio, el business analyst, es alguien así que pimponea, administra, relaciona, ¿ya? Relaciona con el sponsor, los requerimientos de negocio, con el project manager, con el PM que está contratado, esa figura ahí que ya está media dual, tamaño, complejidad, estado de requerimientos, para que la coordinación del proyecto tenga sentido. Pero además conversa con desarrollo y trata los requerimientos funcionales y no funcionales, con testing, haciendo lo mismo, con las otras partes interesadas, las expectativas, las restricciones y con ello el requerimiento de usuario. Ese analista no existe. Al analista es el desarrollador. Si no le pongan títulos a lo que no es. Cuando hablan de analista, hablan del codificador. El que era yo en mi historia, yo codificaba, pero yo no hacía análisis. Después uno decía, es que yo quiero hacer monito. Bueno, ponte un poquitito más como analista. Y empieza ni siquiera análisis, diseño. Esta función ha ido desapareciendo y la agilidad terminó de matarla. Así como durante la agilidad intentaron matar las PMO y se están dando cuenta que tienen que salvarla, este rol desapareció. Y lo triste es que al desaparecer este rol, desapareció
la función de ingeniería de requerimiento. Desapareció. Si la parte fundamental de todo proyecto de desarrollo de software es tener claridad de los requerimientos de negocio, de las reglas, de los requerimientos de usuario, tener esta claridad de la organización, no en la cabeza, plasmada para que el equipo de desarrollo lo maneje. Y la ingeniería de requerimientos, la ingeniería de requisitos, créanme que es una ingeniería, o sea, hay actividades prácticas demás que se pueden hacer de manera lean, de manera ágil, sin lugar a duda, y se pueden hacer tradicional CMMI también, pero se deben hacer. Se deben hacer. Otro participante que parece que está contratado por nosotros dice, y desaparece el alineamiento con el negocio, pero si ni siquiera lo analizan, ¿cómo no va a desaparecer? Yo vuelvo a insistir, no es que estén malas prácticas, son imaginarias. Alguien, no, es parte de la imaginación, es como el trauco, una cosa rara. Bueno, eso no está. Y la ingeniería de requisitos, que hace licitación, análisis, especificación, validación, con todos los flujos de clarificar y todo lo demás, ahora la reemplazamos por una historia de usuario, que tampoco es mala, pero la hacemos mal. Tiene que estar amarrada a una épica, que no hay épicas, tiene que estar amarrada a los casos de uso o los criterios de aceptación, tampoco se hacen. Transformamos todo esto en una especie de magia, no, si conversando se arregla todo. No, si no funciona así. No tenemos requisitos, no tenemos alineamiento con el negocio, no hay análisis. Pame, algo que colaborar desde tu perspectiva. Y sí, lo que pasa muchas veces en las organizaciones que trabajamos como, hay un desarrollador, hay un jefe de proyecto, hay desarrolladores, pero ¿y el cliente dónde está? Como que nadie considera al cliente al momento de analizar el requerimiento si es que yo realmente es lo que el cliente necesita. Es como que, justamente como lo dejamos imaginariamente, yo desarrollador me imagino que él quiere una solución de este tipo. Después viene el jefe del proyecto y dice, no, pero es que el siguiente yo lo pienso de esta manera. Pero el cliente, el fundamental acá, el product owner también como se le llama en agilidad, eh, es el que necesita el producto y muchas veces como el análisis lo dejan de lado, entonces estamos Sí, es muy imaginándonos una loco. solución, Eso es claro, a partir de la experiencia de gente que no la tiene. Entonces es loco, toda esta cosa es loca. Alguien dice, estos diagramas no los veía hace muchos años, pero no porque sean viejos, o sea, si son de la base de la ingeniería, si también las líneas de código que veo son de muchos años, si todo es antiguo, pero ¿por qué se deja de hacer? Uno no entiende. Da la impresión de, no, es que se demostró por la agilidad que no es útil. Mentira, mentira. En algún minuto dejamos de enseñar, dejamos de entender, dejamos de aprender esto y estamos haciendo puros malos resultados, que es lo que queremos demostrar. La estarán muchas veces obviando este análisis. Claro, sacan un producto, le pegan el palo al gato, pero después cuando empezáis a revisar tu producto, créeme, tiene un despelote arquitectónico, análisis de crecimiento, pero no tienen esos problemas porque se las venden a otro que la compra y se hacen ricos. Pero no es que así funcione. claro. Y también que hoy en día con la metodología ágil, complementando un poco lo que tú estás diciendo, el cliente es parte de la célula o parte de la tribu, como le quieran llamar. Entonces, parte del equipo, ya como antiguamente los proyectos tradicionales, el cliente era el que ponía las lucas y me olvido, termino el proyecto, lo recibo, me gusta o no me ¿Ya? gusta Y y sería. muere. Claro. Y Bueno, esto ya, también, dale, dale. sí, esto también viene a consecuencia de la falta de comunicación que existe dentro de los equipos, porque cada uno trabaja como silo. El desarrollador en su rinconcito, el jefe de proyecto que tiene que estar tratando de juntar las piezas de lo que quiere decir el desarrollador, de lo que quiere decir el cliente, pero también la comunicación es muy ambigua porque todos entendemos algo distinto y como no se había involucrado al cliente, es como el cliente quiere esto, no, el cliente Sí, no quiere esto. sí. Entonces se va formando una nebulosa de ideas que en el fondo termina como en un fracaso. O sea, y todas estas prácticas están documentadas. O sea, hacer de voz del cliente no es ponerse un sombrero y diga soy la voz del cliente. Tiene que ver con métodos, consideraciones que se supone que se hacen, pero no se hacen. Son imaginarias. Vamos, planificación. Bueno, sí, ahí se planifican y ahí ya no se usan ganas. Debieran, pero ¿por qué? Pero como todo es ágil, utilizamos burn down, pero tampoco se siguen. O sea, yo creo que hay planificación real, pero llena de errores. Primero, porque la planificación se basa en requisitos que no necesariamente se entendieron, porque no se hicieron, porque la función es imaginaria. Luego, estimamos incorrectamente porque no sabemos estimar. La agilidad tiene miles de técnicas de estimación, pero ni siquiera utilizan las planning pocket, no hay. Y si nos vamos a las prácticas del PMBOK, la estimación tiene su ciencia, manejar esta ruta crítica y todo ese tipo de tonteras. No hay documentación,
en el código fuera, no hay en ningún lado. No hay consideración de riesgo. Las empresas no hacen análisis de riesgo. ¿Para qué? Sí, lo arreglamos sobre la marcha. Y nuevamente el Claro, tema que mencionaba Pamela, no hay comunicación ni colaboración. Pame, tuyo. claro, ahí también en la lámina anterior, Belisario, Dale. eh, todo esto, este conjunto de buenas prácticas, entre comillas, porque estamos hablando de errores imaginarios, eh, también la persona que vende el producto lo vende como subrealista, entonces dice, este proyecto lo vamos a tener en un mes, y por venderlo, deja la escoba en toda la escala jerárquica, Y al porque revés, dice, el no, negocio de repente dice lo queremos en un mes y tú decís que sí, tal como somos ágiles. claro, y por ganar la plata, dice, ya, ok, lo ¿Eh? tenemos en un mes. No Entonces sé, tenemos que una locura. adecuarnos a todo lo que venden para tratar de llegar y se pierde la calidad, ¿Eh? se pierde toda la trazabilidad del proyecto, no se cumple. No se cumple. Hay una participante dice así como vamos, los GPTs van a ahora ser analistas de negocios. Sí, yo no tendría problema con GPT, y de hecho hacen buenos análisis, pero lo hacen pues. El día que el GPT deje esa parte imaginaria, créeme que van a hacer cualquier porquería. Están, no sé, acuérdense que Elon Musk y todos los demás, que 6 meses de retraso, 6 meses hoy día por un crecimiento exponencial, pero ya, dejemos a los GPT para otra conversación, son interesantes. Ok, es exactamente lo que estamos hablando, mis queridos participantes. Pame, si quieres ampliarte con respecto a esto, el key user, por ejemplo, o la efectividad de los temas. Sí, este es un tema sumamente importante dentro de la gestión de proyectos que lo habíamos mencionado anteriormente con Belisario, que es la carencia del cliente en la participación del proyecto. Pero no solamente el cliente va a ocupar el producto, sino van a haber usuarios finales que tienen expertise en el negocio, que saben cómo funciona dentro de su organización los productos y servicios, cómo debería ser, los tiempos, las normativas. Entonces, ¿quiénes son mis stakeholders? ¿Quiénes son mis key users? ¿Qué poder tienen? ¿Puedo modificar? ¿Puedo pedirle al desarrollador que esto está malo? ¿O no, simplemente no puedo opinar nada, yo soy un oyente? ¿O no tengo simplemente el poder de decir, esto está malo? Entonces también se desconoce al usuario final, entonces la persona que va a utilizar el producto generalmente hace un universo o un líder de cada negocio. Por ejemplo, si llevamos una herramienta, un ERP, cada área de ERP tiene su área de finanzas, de materiales, entonces deberían incluir a uno de cada uno justamente para entender si es que el software hace lo que debería hacer. ¿Y quiénes son? No se incluyen en la gestión de proyectos, solamente ¿Por entrego el qué? producto Porque el final. PM es más de desarrollo que de proyectos como tal. Y el negocio tampoco está interesado en meter tiempo gente en eso. Sí, de acuerdo, Pan, es completamente de acuerdo. Y tenemos pérdidas y todo lo demás. Hasta ahora lo que tenemos es una serie de errores con la esperanza de que funcione. Sigamos en este ciclo. Diseño. No, no me van a convencer nunca que acá hay diseño. O sea, sí, pero Rizario, ¿no viste esta empresa que sí lo hizo? Sí, claro. No digo que no exista, digo que en general no existe. O sea, si yo hago una distribución normal, la normalidad es que no se haga. Y las excepciones confirman la regla. Diseño tiene que ver con arquitectura. Arquitectura tiene que ver con entender negocio. Bajar la arquitectura empresarial al negocio, a la arquitectura de aplicaciones y de ahí bajar la arquitectura base. Y dentro de esa línea de arquitectura base, revisar que mi sistema sea modular, sea escalable, sea seguro, sea legible, que tenga pocas dependencias, que tenga bajo acople. Nadie ve eso, nadie. O sea, he visto sistemas en productivo que cuando quedan chicos hay que agrandar la máquina. Mira. Claro, ahora que está ahí en la nube te resuelve eso porque tení elasticidad. Y, pero hay que crear, así crece. Muéstrame el diagrama de arquitectura. No es que la máquina quedó chica, no es de arquitectura el problema, es que la máquina quedó chica, tú no entendí. No, ustedes no entienden. No entienden que antes de haber construido el sistema tienes que haber pensado cómo vas a escalar. Podéis suponer que vayas a trabajar con una máquina gigantesca y tu próxima escalabilidad máquina chica se duplica. Y lo otro, puedes diseñar un modelo arquitectónico que en la medida que tenéis más clientes, algo se va haciendo. Eso es lo que piensas, cómo construyes un módulo. No es que ahora vamos todas funciones, porque la pomada son funciones, microservicios, que quieren llamar. Y es eso, no es que ya ahora no hay que estar todo en la nube sin máquina. Eso es tendencia. Pero para que tu sistema pueda pasar de un monolito a la tendencia, tenés que tener una arquitectura que diseñe. No existe. Créanme que no existe.
sea, por lo menos en mi experiencia, que considero que no es poca dentro de estas empresas, nadie vende. Se espera que los chicos que están desarrollando y programando consideren eso. ¿De dónde lo van a considerar? No vienen los requisitos ni nada, el tipo está armando un código y espera que funcione. Pero ese código no es ni escalable, ni modular, ni menos seguro. Incluso Así tampoco que ya por no ahí le estoy. colocan los manuales, no tienen instrucciones de cómo Nada, es que nada, si para hacen qué hay que estar casos documentando si son ágiles, hay software funcionando antes que documentación exhaustiva. Y por el lado de los proyectos tuyos, hay historias viejas, ¿o no? Cuénteme ahí, pero por ¿con qué supuesto se encuentra? este prototipo es un clásico en la informática del árbol de requerimiento. Entonces tenemos, el cliente explicó que quiere un columpio, como en la primera imagen, de que con 3 asientos. Después viene el líder del proyecto y cómo lo entendió. Este es un clásico de ingeniería en software. Cómo la analiza lo diseñó hasta que finalmente lo que realmente el cliente necesitaba era columpiarse en una rueda sencilla. Entonces nos dimos vuelta por no gastar mucha plata, gastar mucho tiempo, la calidad no es la que yo necesitaba, el alcance tampoco, inventé la rueda nuevamente, justamente, y al final es lo que quería, algo tan sencillo y básico como una rueda colgada en el árbol. Y que elegantemente desde el punto de vista de diseño era simple, una sola soga, así que lo podemos hacer eh, más confiable, le podemos poner alta disponibilidad con 2 soguitas, una ruedita la encontramos en cualquier lado, la cambiamos, simple, la simplicidad del diseño. En el mundo ágil, el arte de la efectividad tiene que ver con la simplicidad del diseño. Eso es de los principios ágiles, de los cuatro pilares, salvo nuestros principios. El mejor diseño son los diseños simples. Pero Claro, eso implica hacer diseño. Y no tenemos diseño. No hay diseño, claro. es codificación. Y por el lado de los proyectos, así como te entiendo, Pame, tampoco mucho se hace desde el punto de vista del proyecto. Son No, cosas. Es de no, loco. como esto viene de un gatillante de que nunca consideramos al cliente en el centro. Nuevamente aparece. Entonces va a aparecer en todas las etapas. Por lo tanto, si yo no entiendo bien, como el caso del error de ingeniería en software del árbol con el columpio, me di la vuelta, inventé la rueda nuevamente. Entonces, ya el presupuesto que yo tenía para el proyecto se me fue al suelo porque tengo que hacer reingeniería, tengo que volver a planificar, tengo que volver a eliminar cosas. Entonces, ya el proyecto ya partí ganando menos o prácticamente puedo ir perdiendo con tal de cumplir al cliente. Por ende, también tengo los mayores gastos de hacer nuevamente el área de QA, que también la vamos a hablar más adelante, eh, cambiar la versión del software o desarmar todo lo que teníamos para volver a armar. Eso es lo que involucra horas extra, involucra traer más personas que nos dimos cuenta que al principio no la involucramos, lo cual siempre va a tener un mayor tiempo de ejecución, lo que mayormente puede llegar a una obsolescencia. Colocando un ejemplo también más técnico o tecnológico, es la competencia que tenemos todos los años con iPhone y Samsung. ¿Qué pasa si yo diseño un iPhone que no cumple con los requisitos del Samsung o va a salir más tarde? Hago una reingeniería, tengo que volver a hacer el celular nuevamente. Me voy a la quiebra porque justamente mi competencia fue más ágil que yo, hizo las cosas como correctamente, en cambio tengo que demorarme más tiempo en rediseñar un iPhone y ya perdí millones de clientes, millones de dólares. Es una triste realidad y una realidad de nuestros días. Vamos a lo que sí tenemos. Desarrollo. Pero si no, esto sí es real. Estamos llenos de código. Llenos. Porque de hecho, el famoso desarrollo de software es eso. De hecho, le dicen el área de desarrollo. Pero en realidad es un área de desarrollo. No es un área de soluciones, no es el área de ingeniería de software, es el área de desarrollo. No, y él está a cargo de desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo equivalente, así, con 3, 1, 2 y 3, 3 igual, 3 signos dash, equivalente a código. Aquí tenemos código. Código. Créeme que hay mucho código. Me quedo callado. Excepto quizás algunas preguntas que la PAME me sugirió que son las que están acá. PAME, son tuyas esas preguntas. Dentro de un equipo de trabajo siempre hay personal clave. Y uno de los personal clave es el que desarrolla el código. Y muchas veces son más de una persona que desarrolla ciertas partes del código. Pero ¿qué pasa si el desarrollador se enferma, tomó licencia, desapareció del mundo? ¿Cómo continúa? Ahí ¿Qué quedamos, ponemos hace? a 8. Claro, ponemos a otro y ya tenemos que tardar tiempo primero en entender el desorden que había del desarrollador anterior. Entonces empezar,
no tengo un manual de usuario, entonces ¿cómo lo hago? ¿Y esta línea qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Dónde se va juntando? Las instrucciones, ¿quién hizo esto? ¿Qué hace? ¿Dónde están? Y la última versión, esta última versión, versión 1, tenemos la mala práctica de colocarle versión 1, versión 1.1, versión final de la final. Entonces nunca entendemos qué estamos haciendo. Entonces si alguien quiere tomar la continuidad del proyecto, imposible. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer mucho desarrollo, mucho código y poco entendimiento. Y muchas veces tampoco no es la optimización de lo que estamos haciendo. Es verdad. Así que lo que tenemos es esto, código. Ahí está nuestro código de cómo una calculadora que suma. ¿Okay? Ahí está la calculadora, la definición de la función sumar, retornar A y B, ingresa el A, ingresa el B y suma. Ahí está, somos buenos haciendo código. Somos re malos documentando, somos malos explicando las líneas, somos malos explicando y entendiendo el entendimiento, el conocimiento. Ah, claro, ahí está Omar, María Clara y Danilo. Pues si le estamos diciendo cosas reales que son imaginarias. Después de esto vienen las pruebas. Estas sí que son imaginarias, pues esas no existen, son imaginarias. O sea, por favor, no confundamos la prueba con el QA de aceptación, con el equipo que viene al final, que pone un escenario. No, si lo probamos y le metimos ethical hacking y funciona. Esto es una prueba de la calculadora. Ahí tienen una prueba unitaria, una de los tipos de pruebas. Una prueba súper rasca, que asegura que si sumáis dos números, los suma, y que los números que el resultado es el esperado. Dos pruebas. Yo siempre les abro a los equipos cuando llego. Y hacen pruebas, sí, todo el mundo lo hace, ¿eh? Pero en su cabeza. No sé si es psicosis o imaginación de locura. ¿Hacen pruebas en esta unidad? Sí, güey. Y siempre te presentan, no sé, siempre una vieja chica. A veces un viejo chico, pero la mayoría de las veces una vieja chica. Y la vieja chica viene con el escenario y se así por las pruebas y me cuenta. Y me cuenta un cuento de cómo lo hacen. Y la verdad es que es un escenario en que le pasa el sistema así ya por cortito tiempo, así que es el cuento de siempre. Entonces tú le decís, pero es que eso no es una prueba, o sea, sí es una prueba, no es de merecer tu trabajo, viejita chica, tu trabajo es valioso, pero sería mucho más valioso más a la izquierda. No, si no es comunismo, tiene que ver con mover, hacer un chip de las pruebas, lo Es más como el temprano camino posible. feliz. Hacen el camino feliz, funciona y listo, Claro, pero las pruebas tienen que medir funcionalidad, tienen que manejar las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de aceptación, cobertura de código. Me extraña, el otro día también estaba en una empresa que trabajaba con líder.net y le dije, ¿y usted utiliza la cobertura de código? No, no tenemos eso. Entonces, pues, ahí está esa opción que dice ahí test cobertura de código para eso. Ah, sí, no cachaba para qué servía. La gente no entiende. Y tampoco saben cómo hacer pruebas, que son lo otro. Las pruebas tienen que ver, oye, si este está acá, alguien lo estaba diciendo ahí, es donde se ven los casos de borde. Es que no saben probar. No saben probar que tú tienes que definir cuál es el valor, cuáles son los bordes, pruebas a la izquierda, pruebas a la derecha. Hay todo un conjunto de prácticas del ISTQB que indica cómo probar. Esto imaginario no existe, son todas automáticas. 20K, ese es el número. 20.000 pruebas deberían utilizarse esta pensando en integración continua hoy día. 20.000 por cada integración. ¿Cuántas tienen? Si están lejos de los 20.000, vayan pegándose en algún lado para darse cuenta de que están medio perdidos. acá dice un participante EP que muchas veces son hasta 3 casos. Sí, hasta Entonces tres casos. estamos harto ¡Oh! lejos de lo que se debería hacer. Versión Eh, final, esta sí que sí, güey, si es la verdad, es Natalie, sí, es así, eso es, eso es, y eso hay un es. sí que sí, versión 2.0. Pero las empresas hoy en día como que no están invirtiendo mucho en lo que es tiempo ni calidad porque les quita el tiempo del desarrollo, estar devolviendo de QA a una conformidad al desarrollo, el desarrollo se va imponiendo con QA y se van quitando el tiempo, entonces dicen, no, vamos a pasar de desarrollo y vamos a pasar directamente a QA, pero QA pasa como por debajo, 2 o 3 pruebas, funciona el código, listo, pasamos a producción. Pero ¿qué pasa con los tipos de calidad o tipos de costo? Existen 2 tipos de calidad, que son los costos y calidad conformidad. Estos son los que se mantienen dentro de la etapa de proyecto, que son 2 áreas. Está el área de prevenir, que es hacerlo bien desde la primera vez. Buenas prácticas, hacer un manual de usuario, juntarse con el cliente, hacer el paso a paso, darse el tiempo de poder hacer todas las cosas políticamente correctas. Y cuando hablamos de evaluar, mantener la calidad bajo control, es
todos los errores se van a detectar en la etapa de desarrollo, nos juntamos con el área de QA, perfecto, funciona, hacemos un checklist que generalmente es un documento gigante, lo documentamos en una plataforma, ya sea de HP o cualquier otra herramienta, lo vamos documentando, lo vamos subiendo, perfecto, hasta ahí tengo un margen de costo de conformidad. Aquí el cliente no se enteró de los errores, los modificamos, los arreglamos, producción. Pero ¿qué pasa? Que esto es pero gravísimo cuando son los costos de no conformidad. Estar reparando sobre la marcha. Estar ahí, ¿salió a producción? No podemos salir a producción porque falló la línea 1250. Vamos reparando, devolviéndonos. Versión esta sí que sí, versión 2.3. Vamos de nuevo. Y no va cumpliendo con los estándares de calidad que debería tener un producto de software. Sí. Pero hay errores, pero garrafales, que es la falla externa cuando el cliente se da cuenta de que está mal el software. Y esto trae multas, las faltas regulatorias en el caso de los bancos. eh, Muchas veces la empresa pierde reputación Pero al exactamente lanzar eso. un producto. Justamente, Sí. pierde la reputación y ahí por un software mal hecho puede haber fraude. En el caso de los bancos también, las aplicaciones web que ¿Ya? Y ahí entregan te vas con servicios. toda la parte de seguridad que tiene que ver con pruebas que a lo mejor ni siquiera fueron consideradas. Voy a tomar un comentario de uno de ustedes. Creo que es exagerado decir que no se hacen pruebas. Quizás algunas compañías tendrán malas prácticas, pero existen muy buenas testing factory en Chile. Sí, a lo mejor ni siquiera fue exagerado, fue ofensivo. Yo lo dije. No discuto que hay buenas factory testing acá en Chile, definitivamente. Imagínate que son empresas. ¿Cuántos clientes tienen esas 10, ya 20? Cada uno tendrá 100, 200. Y estamos hablando de 12.000, 13.000 empresas en Chile que hacen desarrollo. El porcentaje de empresas que hacen buen testing es ínfimo. ¿Y se sabe hacer? Claro que se sabe hacer. Si no digo que seamos malos, digo que no se hacen. ¿Por qué? Ah, tenemos miles de análisis, miles. A mí la Tenemos forma un más tema de fácil ahorro. es imaginario. Alguien lo dice ahí, la fecha de entrega, de repente el mero desconocimiento, no sabe, no sabe. ¿Y pero por qué no con las testing factors? No, es que no hay plata. No, es que no se justifica, pues si nunca nos ha pasado, se va a poner más lento todo. No digo que no existan, digo que no se hacen. Sí, ofensivo de mi parte, mi disculpa. Así que, tienes razón, estamos alineados. A lo mejor no hay más antecedentes y imponíamos. Yo creo que tiene razón. Los que lo saben hacer lo hacen muy bien, pero son la excepción y probablemente son la diferencia. Y esas empresas las cosas funcionan. Se me tocó también trabajar en empresas que las cosas funcionaban. Y después aterrizar de cara a la realidad nacional. Dije, estaba justo en la excepción, vivía en una burbuja. Pasa, pasa. Alguien dice ahí, en rigor, mucho de esto es culpa de nosotros como ingenieros TI. Sí, sí, y es bueno recordarlo. Y el problema es que cambiaron el status quo de cosas que no nos gusta hacer. Es verdad. Ya, continuamos. Claro, Ahí mi entonces aquí reconocimiento a la palabra fea. Despliegue. También es imaginario. ¿Cómo va a ser imaginario si desplegamos? No, no despliegan, liberan. Liberan a producción. Terminaron, o la iteración, o el sprint, o lo que tú quieras, y lo liberaron. Pero no lo desplegaron. Hay una sutil diferencia. Normalmente cuando liberas va acompañado de una versión, un versionamiento. Y el tema del versionamiento tiene para rato. Rara vez he visto buenas estrategias de branching. O sea, gracias a Dios que ya la mayoría está usando Git porque no les queda otra, pero antes de eso era el puro subversion. Y diréis las estrategias de branching que había. Master, punto, nada. El software factory también tienen pocas buenas estrategias de branching. Estamos con malas estrategias de branching y tenemos un concepto así como de versión, la 1.1, la esta que sí, y todo lo más. Pero eso es liberación, no es despliegue. El despliegue implica, ya compadre, esto lo vamos a poner en productivo. Acá está la lista de errores conocidos que sabemos que puede tener esta versión y la estamos incorporando automáticamente al ServiceNow o al Fresh Service de la mesa, y ya el Pancho se juntó con los de la mesa para explicarles este tipo de problema, y como esta liberación corresponde a una versión de cambio de versión de segundo nivel, tenemos un equipo de Early Life Support, de soporte de día temprano, que va a estar funcionando de lunes a viernes, de 8 a 10, por los problemas de los clientes, eso habla de coordinación, habla de errores conocidos, habla de un proceso, un hito
en el cual tú desplegaste un nuevo servicio en base a un producto que terminó tu proyecto. No es una liberación, es mucho más que eso. Y creo que son re pocas. Me ha costado ver muy pocas veces a alguien que tenga en el despliegue la integración con la mesa, la comunicación con la mesa, la integración con los usuarios, el despliegue con los usuarios, la liberación de los videos, las nuevas funciones, los errores conocidos. No, rara vez eso está. Y es una práctica obvia, porque lo primero que tenéis cuando liberáis algo es un dolor de cabeza. Pame. Sí. Ahora la pregunta es, ¿desplegué lo correcto? Tomando un poco el ejemplo de este sí que sí, versión 2.2, 2.3, 2.4. Desplegué la última versión, la probé, la validó el usuario, hicieron pruebas UAT. No sé si desplegué la última versión, solamente que la coloqué en el repositorio, mandé el componente y listo, ahí está. ¿Alguien lo verificó? Nadie. Involucré a todas las áreas. Cuando se despliega, se manda a operaciones, entonces hay que hacerle alguna capacitación, explicarle qué hace, cómo funciona. Se hizo la verificación y validación, el cliente está de acuerdo con estas pruebas, hace lo que debería hacer, para eso el cliente pagó, que verificar que haga lo que tiene que hacer. Esa es palabra clave dentro de un proyecto. Y el cliente probó el producto, se sentó a hacer unas pruebas de UAT o pruebas de verificación de usuario, como se llaman ahora, dio su check, entregó su feedback, tampoco. Hay que verificar esas 4 preguntas que hay que hacerse antes de desplegar o verificar que el cliente se haya desplegado correctamente. Y aquí terminó la parte de proyecto, recordando que son 2 capas, parte de proyecto y la parte de continuidad operacional o mejora continua. Y aquí el jefe de proyecto entregó, listo, aquí estoy, hasta luego, arréglensela a ustedes, área de mejora continua. Y teóricamente, Pame, acá terminó el proyecto. Aquí el área de proyecto dice ya estamos cerrando porque a lo mejor entra en mantenimiento, entrará en operación y en mantención continua, pero si es un proyecto tradicional que termina, si es una iteración del proyecto ágil, probablemente ahí también termina esa fase del proyecto, pero hay un hito de cierre y hay una entrega. Eh, ¿Y qué ocurre con las lecciones aprendidas? ¿Qué opina nuestra experta en proyecto? ¿Existe la lección aprendida hoy en día? Tanto como la En, retrospectiva, fíjate, tanto como la retrospectiva. en teoría, las lecciones aprendidas se deben desarrollar y se deben escribir todo el equipo de desarrollo, el equipo de proyecto en sí, desde el inicio del proyecto, día 1. Llegamos al día final, tenemos que tener un documento con todas las lecciones aprendidas. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo solucionamos este problema para que después otra persona, como por buena práctica y buena simpatía con el compañero que vaya a tomar el proyecto, diga, este es un error común, un error que me salió, ¿cómo lo solucionó? ¿Cómo lo solucionó el área de proyecto? Lo anotamos, con qué fecha. Tengo ya un manual de usuario un poquito más robusto y también con empatía al compañero que viene después, recién salido de la universidad y no sabe qué hacer en área de operaciones un día domingo a las 4 de la mañana. Y también las lecciones aprendidas también contempla qué hice bien, qué hice mal, junto con la retrospectiva, como tú mencionabas. ¿Qué podríamos mejorar? ¿Cómo qué hicimos bien? ¿Cómo lo podemos potenciar? Pero lo Claro, que y son las que eso lecciones, se inyecte en el ADN de la organización, de los que participan, no documentos lentos de derecha muerta que está ahí en papel, que tiene que ser de verdad. Esas prácticas no están. sí, yo he visto muchas veces que las lecciones aprendidas por cumplir con las Sí, auditorías claro, externas si por las hacen cumplir a hacemos último todo, momento. por cumplir hacemos todo, sí, es increíble. Pero lo hacen a último minuto, así cuando ya Sí, el proyecto ya está sí, entregado en sí. operaciones, viene el auditor Sí, externo porque el mañana. área de QA lo exige, la auditoría piensa eso. ¿Ah? Es Claro, entonces cultural. hace, Alguien lo dijo, dice, es cultural. A los humanos, los chilenos, con ese, no nos gusta aceptar nuestros errores, es verdad. Lo que sí viene es mantenimiento. Y como dice el gran Peter Roberts, he visto presenciar sistemas que entran en mantenimiento antes o justo de entrar en producción. Pero ¿cómo no va a ser natural? ¿En qué consiste el mantenimiento? Hay que meterle código a la calculadora. Ya no solamente suma, sino que multiplique. ¿Por qué? Es que los análisis de requerimiento no estaba. Es que esto falló. O sea, de hecho, uno de los ratios que me ha tocado ver, 80% de retrabajo. No, pero salimos rápido. Viste que no eran necesarias las pruebas, viste que no era necesaria una lista, ¿viste? Pero el 80% de tu tiempo
estáis retrabajando el sistema que tiraste. O sea, por evitarte las pruebas, por evitarte controlar una lista, por evitarte pensar, por evitarte diseñar la arquitectura, redujiste tu tiempo disponible al 20% que tenías antes, 40%. Ahí péguense una piedra al pecho. Eso es vivir unos mantenimientos. De hecho, inventan un área para evitar pasar por toda la parte del proyecto, ¿no? Y dicen, no, esto es mantención ágil. ¿Y qué es peor? Es pura deuda técnica. Es la peor de las experiencias. Si alguien hiciera película, eso sería una película muy mala, porque en realidad es una porquería lo que ocurre en el mantenimiento de nuestro día a día. Pame, tu opinión. Cuando hago la mantención o lo que se llama mejora continua, que esa palabra es como que suena bonita la mejora continua, pero es como un, chilenamente hablando, es un cacho de hacerse cargo de un código que yo no sé cómo funciona, qué hace, dónde está el manual técnico, cuáles son los componentes que desplegaron, dónde está, está en la nube, está en qué data center. Eh, en caso de que la base de datos se colapse, ¿a quién escalo? Me llegó una alarma de ransomware. ¿Qué hago? ¿A quién le notifico? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que se pueden hacer dentro de un código? Y los SLA están afectos a multas. ¿Qué pasa si el producto se me cae y estoy 2 días sin servicio? La multa que me va a llegar en un banco porque no funciona en 2 días, y si ya hay problemas cuando en 10 minutos no funciona una aplicación. Imagínate 2 días en tener que entender el área de mejora continua, tiene que entender qué está haciendo, cómo se hizo, a quién tengo que llamar, la persona no me contestó el teléfono. Hay millones de preguntas que van saliendo después porque al momento de hacer la entrega dicen ya, ok, te lo recibo, estamos listos, tenemos los parches instalados, eh, tengo claro, funciona, listo, te lo entrego, ahí está. Se cierra el capítulo, pero después el cacho se queda en la falta de capacitación que tenía el área de mantención o mejora continua. Es porque también no se hacen preguntas del por qué funciona, por qué hace esto y por qué hace esto otro. Entonces, generalmente no se cuestionan lo que están recibiendo. Yo recibo por cumplir y por cobrar después la mantención y que esté mensualmente a un fee, ahí funcionando en producción, que el cliente lo vea, pero si está malo, es un caos al Sí, momento de no entender qué estoy haciendo. sí, claro. Y la, Ah, alguien me pregunta ahí, ¿qué sería un buen mantenimiento? ¿Hay algo bueno? Con algo de sarcasmo, y sabemos que nosotros hemos sido pesados hoy día, si saben que nos pusimos en una posición extrema, pero la pregunta es súper válida. A ver, depende qué es un buen mantenimiento. Si trabajaste en métodos de desarrollo tradicionales e hiciste pruebas, probablemente tu testing, tu etapa, tu testing stage puede decir cuánto código cubriste, 90, 95%. ¿Qué aspectos funcionales cubriste? ¿Qué aspectos no funcionales? Si tus escenarios, tu modelo de pruebas puede asegurar una determinada cobertura sobre el total, uno esperaría mantenimiento sobre el faltante. Por lo tanto, por, por estándares, uno debería estar esperando mantenimiento del orden del borde del 2-3% de modificación del código producto de pruebas que estuvieron mal hechas, escenarios que no fueron considerados, requisitos que no estuvieron contemplados. Cuando nada de eso existe, no tienes análisis, seguimiento de requisitos, vaya a mantener lo que el cliente grite. El mantenimiento debería ser resultado de un escenario pseudo conocido. Es que yo sabía que iba a fallar allá, si estamos mal en esto. Sabíamos que no lo probamos, no estuvimos cubiertos en eso, falló, era esperable, aparte débil de nuestro diseño. Cuando no es reactivo, si estás en el mundo ágil, tú esperarías estar haciendo mantenimiento a partir de refactorización. Y la idea de tu refactorización es correr las 20.000 pruebas para asegurarte que durante este periodo de refactorización no produjiste ni insertaste nuevas pruebas al mercado. El mantenimiento es una etapa válida, natural. Si tienes iteración ágil, no es mantenimiento, estás incorporando nuevos requisitos. Pero qué tan malo salió tu producto, uno debería esperar del orden del 2-3% de los escenarios que tú contemplado, no más allá que eso. Pero si estás en un 60% del trabajo, pasáis toda tu vida tocando el código que enviaste, claramente hay algo malo del inicio, no del final. ¿Ok? Vamos a la última parte. Una vez que ya hemos liberado, desplegado y nos mantenemos a esa altura de nuevo proyectos de mejora continua, teóricamente uno debería en algún minuto de la vida retirar el software. ¿Por qué? Porque los software se retiran, los software se mueren.
Por eso le hablo de esta parte sí que imaginaria. La mayoría de las empresas que yo conozco nunca retiran el software. Ahí están per se. Lo retirarán eventualmente cuando lo reemplazan por algo que se le ocurrió a alguien. Apareció el RP y te mataste todo lo que hizo Don Lucho. ¿Ya? Pero en teoría, el retiro de un software debiera corresponder a una actividad estratégica de alineamiento, evaluación con respecto a objetivos estratégicos, ver de tu portafolio de servicios si hace sentido reemplazar, mantener, mejorar, comprar, a una etapa de análisis del software que probablemente lo liderará la cabeza del área de desarrollo de software. Como no existe ni la evaluación ni el mantenimiento, nos encontramos claramente con una situación final. El software está ahí. ¿Hasta cuándo? Por siempre. ¿Qué queréis que le hagamos al software, además de mantenerlo? Evaluar si sigue sirviendo, si cumple sus motivos, si cumple su función. ¿Y cómo queréis que hagamos eso? Oye, pero ¿no tenía un caso de uso? ¿Tu PMO no está siguiendo el ongoing? ¿El proyecto sirvió para los efectos que se había pensado? Dijeron que este proyecto en 3 años nos iba a permitir recuperar algo. ¿Lo hizo? ¿Qué vamos a hacer eso? Estáis locos. Dejémoslo en mantenimiento. Y de eso queríamos hablar con la PAME hoy día. PAME, ¿algo que quieras incorporar antes de ya entrar en nuestra etapa de cierre? Sí, con respecto a esto de las personas brillan por su ausencia, y complementando un poco lo que tú estabas mencionando, de que no hay una evaluación de un producto que ya puede estar obsoleto y que realmente ya no funciona, esto también trae costos asociados a la empresa, pagar el servidor, pagar la nube, como lo quieran llamar, si están físicos, eh, porque esto generalmente tiene un costo mensual, entonces voy a estar pagando costo mensual a algo que ya me está trayendo pérdida. Entonces, algo que ya está ahí en un rinconcito de un servidor y que no lo esté ocupando, mensualmente igual me va a llegar la factura. Entonces, Sí, ya para la empresa lo que yo invertí para poder tener este producto, entre comillas, innovador al mercado, y ya después que no me funciona y está viviendo muerto en un servidor, ya me está generando más pérdidas aún porque ya se olvidaron de él. Es como... claro. eh, En tu lo opinión, PAME, una PMO puede seguir manejando la evaluación de los proyectos, cumplimiento con respecto al caso de uso una vez que ya terminó, o sea, a lo mejor no como parte del ongoing, sino que directamente de la mantención o cosas así, puede ser una función de la PMO, o debería yo ser creo, una función de otra área, del área de arquitectura, del área de control de gestión. no, porque el área de control de gestión, claro, va a ver las lucas, pero no ve lo que es la funcionalidad del software, y a él le interesa vender y facturar. Sí, claro. Claro. La parte de arquitectura es parte de proyectos, esa parte Eh, de requerimientos Ay, técnicos, no hay un sí, área de sí. operaciones que esté con un líder técnico ahí. Estoy de Pero acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y eso le queríamos mencionar hoy día, chicos, les dije que iba a ser una sesión de más o menos 1 hora, en estos últimos minutos ya estamos casi cerrando la hora y cuarto. Lo que queremos mencionar, y obviamente decirles que obviamente nos pusimos con PAME en una posición no agresiva, pero sí extrema con respecto a develar realidades, pero que no son tan raras, ¿no? Y son realidades que se pueden resolver muchas veces con mejores prácticas que no son ingeniería de cohetes, no son ingeniería aeroespacial, ni da cálculo 3 para resolverlas, no, es mucho sentido común. Y ahí el concepto que queremos dejar entrar, y ahí le voy a dar las palabras a mi querido colega Francisco, para entrar a entender de que en el mundo de hoy día, en que hay disrupción a cada rato, está afectado los ecosistemas, y tenemos una estrategia digital que se está apalancando y que obliga a las TI a cambiar, eh, nos vamos a encontrar con la necesidad de responder muy rápido a estos cambios. Y prácticas, o mejores prácticas, como las de COVID 2019 para el gobierno empresarial de TI, PRINCE o el PMBOK como modelo de gestión de proyectos, TOGAF, ADM para la arquitectura, IT for IT como modelo de referencia a la arquitectura, la misma ITIL para modelo de gestión de servicios de TI, Lina IT como modelo cultural y de pensamiento, y prácticas de desarrollo basadas en Agile, son fundamentales y son los temas que nosotros tratamos en nuestro diplomado de gestión estratégica de información y comunicación. Don Francisco, todo suyo, el cierre. Por favor, cuéntenos de este diploma si le parece adecuado. Muchas gracias, Belisario. Vamos a presentar brevemente en pantalla. Déjenme. Ay, siempre me juegan mal las pasadas estos controles flotantes.
Ya, déjenme, aquí estoy. Bien. ¿Ven la pantalla, no es cierto? Sí, Ok, bueno, este diplomado, de hecho, uno de los arquitectos de este diplomado, si no el gran arquitecto, fue precisamente Belisario, ¿ya? Y con Belisario tuvimos profundas discusiones respecto de cómo podemos preparar a una persona, a un profesional, para que pueda liderar un área de TI. Y el liderazgo de un área de TI, la verdad es que nos dimos cuenta de que requiere conocer y comprender y aplicar todos los marcos y las guías de los marcos de trabajo y las guías que entregan muchos de los frameworks y marcos de trabajo que mostró anteriormente Belisario, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí hay profesionales que han invertido mucha experiencia y mucho conocimiento para decir cómo es una mejor práctica en los distintos planos donde se desenvuelve un área de TI, en la definición de su estrategia digital, en su gobierno empresarial de TI, en la gestión de ese gobierno, después cómo lo bajamos los proyectos, cómo gestionamos y dirigimos los servicios de TI, etcétera, ¿no? Entonces, la idea fue en un solo diplomado traspasar todos estos conocimientos vinculados a los principales marcos eh, de estrategia, de gestión, de proyectos, de agilidad, etcétera, que ustedes tienen que saber para dirigir a futuro un área de TI. Por eso es que tiene estos cursos ordenados de esta forma, donde primero nos enfocamos en la dirección de la estrategia y la definición de básicamente cómo voy a gobernar mi estrategia empresarial de TI. Eso después lo tengo que gestionar, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? ¿Cuáles son los marcos que se ocupan para eso? Ahí está Prince2, como bien decía Pamela, Belisario también les mostró lo que era TOGAF y IT for IT, brevemente, aquí lo van a conocer en mucho más profundidad. Luego viene toda la parte de lo que es la implementación y mejora continua de servicios, ahí traemos todo lo que es ITIL 4. Ahora, la gracia de este curso de ITIL es que mezcla no solo la parte de los fundamentos de la gestión de los servicios, ITIL 4, sino que también mezcla dos capítulos de cursos de especialidad de ITIL, que siguen después de fundamentos, que es lo que se refiere a lo que es la creación, entrega y soporte de servicios de TI, y también otro tema muy importante que es cómo se dirige el valor a través de las partes interesadas. Eso es algo que no existe en otros programas en Chile, y lo que lo hace único todavía es básicamente que este curso incluye en el mismo programa un curso en línea sincrónico por un periodo de 12 meses, donde ustedes van a poder tener acceso a un portal que los va a preparar para que ustedes puedan rendir el examen de certificación oficial de TIL 4, ¿ya? Es importante, como ustedes vieron ahí, lo que dice mi querido amigo Belisario, el tema de las chapitas, ¿no? Porque una cosa es que uno aprenda acerca de un cuerpo de conocimiento, ese es el primer nivel, ¿no? Que es un nivel cognitivo de orden inferior, si ustedes quieren. Pero el desafío está a través de este diplomado que nosotros te enseñemos a, bueno, cómo se aplican y se usan estas cosas, que esos son procesos de cognitivo de orden muy superior. Entonces, este diplomado tiene un poco de eso. Después nos metemos fuerte en lo que es mejora continua y ahí trabajamos principalmente con dos metodologías que conversan entre sí, Six Sigma y Lean IT. ¿Ok? Six Sigma me provee una metodología de resolución de problemas y Lean IT me va ayudando en las distintas fases de ese método con distintas técnicas y metodologías para ayudar a sobrellevar adecuadamente un ejercicio de mejora continua de servicios TI. Esto también se mezcla con ITIL 4 porque todas las prácticas que tiene ITIL 4 pasan a utilizarse en lo que podríamos conocer la etapa de mejora de este método de resolución de problemas. Todo lo que es la gestión para el negocio con TI ágiles es muy relevante porque
las organizaciones de hoy día, el mundo del trabajo ha cambiado en forma importante y debido principalmente a dos factores: al desarrollo acelerado de tecnologías disruptivas, al desarrollo también de nuevas metodologías de trabajo y a todo lo que provocó la pandemia. Todos esos cambios, de alguna manera, ponen en alerta a la organización de que tiene que trabajar de una manera distinta, tiene que trabajar de una manera mucho más responsiva frente a los cambios que le está generando el entorno. ¿Ok? De lo contrario, producto de este avance de tecnologías disruptivas, a la organización la puede dejar muy fácilmente fuera de su espacio competitivo, porque aquí el paradigma cambió. Ya no es el más grande el que liquida al más chico, sino que es el más rápido el que pone en aprieto al que es más lento, ¿no? Entonces aquí con Belisario van a aprender de dos metodologías muy importantes, que es Scrum y DevOps. Y no menos importante, porque estas cosas requieren de liderazgo para que los cambios ocurran. Y ahí es donde vamos a traer también marcos que están relacionados con el manejo del capital humano en esta era digital, con SFIA, que es otro marco específico para esto, y donde una especialista de nuestra casa de estudio trabaja con ustedes para desarrollar o ayudarlos a desarrollar habilidades más blandas que se requieren para ejercer el liderazgo que esta situación, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá merita. Si hay una habilidad que cuesta mucho desarrollarlo, es la habilidad de la comunicación, porque requiere no solamente tener un dominio extraordinario del lenguaje en términos de la capacidad que los seres humanos tenemos para describir y generar la realidad a través del lenguaje, y también implica un autoconocimiento muy profundo acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muy difícilmente vamos a saber liderar a los demás si no sabemos liderar a nosotros mismos, ¿no? Así que tenemos que partir por casa. Eso es básicamente lo que le quería compartir, y como siempre agradecer la participación de los académicos, Belisario, y en este caso con Pamela, y agradecer también al equipo de Paulina, que siempre nos ayuda a hacer esto, que estos webinars sean posibles. Así que por mi parte, muchas gracias y dejarlos súper invitados a este diplomado. Es harta pega la que se hace aquí. De hecho, yo creo que cuando los participantes terminan, sienten como una suerte de compensación cerebral al poder salir de nuestro programa, porque lo hacemos trabajar bastante, porque en el trabajar se aprende. ¿Ah? No hay otra ciencia, ¿no? Así que eso, Belisario, Pamela, Paulina, los dejo con la palabra. Por mi parte, muchas gracias y que pasen un buen día. Muchas gracias, Francisco. Por el mismo lado, por el lado mío, sí, ya vimos que gran parte de la pregunta está cerrada. Agradezco la participación, Pamela, también por lo mismo, Paulina, por la pregunta. Muchas gracias, Pamela. Cuéntanos. No, muchas gracias por la instancia, lo pasé súper bien, fue sumamente entretenido y siempre es bueno recordar un poco las buenas prácticas que uno tiene como gestión de proyectos, que es algo que a mí me gusta. Entonces también les dejo disponible, en caso que tengan alguna duda, puedan contar con mi apoyo. Y también gracias por la invitación.